11 de la mañana con 4 minutos, sigues en Combinación Clave. Estaba leyendo en la portada de MOL que dice: Cámara aplaza votación del proyecto que otorga autonomía al CERVEL. La iniciativa servirá para dotar de nuevas facultades a este organismo para que administre y fiscalice los procesos electorales. La reforma fue aprobada ayer por el Senado. Queremos claridad respecto a qué está pasando en el Congreso con estos proyectos. ¿Cuándo estará el CERVEL con esta nueva cara aplicándose en las elecciones? ¿Será para la próxima municipal? Es por eso que estamos con el presidente del CERVEL. Es más largo el título, pero decimos presidente del CERVEL. Patricio Santamaría, aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, Beatriz. Hola, encantado. Francisco, ¿cómo estás? Buen día. Hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, pues, un gusto. rato. Hacía bastante rato, sí. Es que Patricio habitualmente está súper presente para las elecciones, ¿se acuerdan? Como entrevistado, tiene entrevista mañana, tarde y noche, Sí. Y después hay como una especie de planicie en el CERVEL, pero ahora no, por el proyecto. ¿Qué pasa en el Congreso? ¿Qué se está votando o qué se debería votar en estos días? El proyecto, en el Congreso, Beatriz, hay varios proyectos. Y yo creo que es muy buena esta pregunta porque nos permite aclarar cierta confusión que se ha dado. Lo que se está votando, y hoy día se aplazó la votación en la Cámara de Diputados, es la reforma constitucional que establece la autonomía constitucional del CERVEL. Perfecto. ¿Qué significa eso? Eso significa algo muy importante. En primer lugar, reconocer la función que tiene el servicio electoral. Aquí es como el viejo cuento de los que saliendo, ¿no es cierto?, de un lugar están picando piedras y otros que se sientan un poco construyendo catedrales. Y lo digo porque hoy día en Chile estamos muy acostumbrados como a banalizar las cosas, a frivolizar las cosas. Entonces, nosotros, claro, contamos votos, organizamos elecciones. Álvaro pudo probar en algún momento eso y creo que resultó bien, con mucha, no sé si es bueno o malo que lo haya recordado, pero no, en todo caso lo es bueno, ¿cómo no hace bueno? Pero en definitiva, todo lo que hoy día ha avanzado, la doctrina, la ley electoral a nivel internacional, hace que hay organismos que constituyen lo que es la gobernanza electoral. La gobernanza electoral se divide en organismos de administración electoral, como sería el CERVEL, y organismos de justicia electoral, como es el TRICEL. El CERVEL, hasta el día de hoy, no estaba reconocido en la Constitución. Había una referencia en el artículo 18, inciso segundo, que decía: habrá un registro electoral a cargo del CERVEL, punto. Perdón, hoy día el CERVEL es de un ministerio, entonces, hoy día para decirlo así bien en bruto. Era de un ministerio, hoy día es una entidad autónoma legalmente, pero se vincula con la Presidencia de la República a través del Ministerio del Interior. Perfecto. ¿Qué significa? Nosotros estamos sometidos a la fiscalización de la Cámara de Diputados y nos vinculamos con el gobierno, formamos parte de la administración del Estado. El reconocimiento, que yo solicité hace bastante tiempo, de autonomía constitucional, implica que salimos de la administración del Estado, hablando en simple. Somos un órgano autónomo, absolutamente independiente, que no estamos fiscalizados por la Cámara de Diputados, no integramos el Ejecutivo, el Legislativo, sino que en algunos países hay un poder electoral hoy día. En Ecuador, por ejemplo, se habla del cuarto poder, el poder electoral. En otros países se le ha dado este rango con anticipación, y yo creo que en Chile lo que estamos haciendo, de alguna manera, mejorar una asimetría que había. Es razonable que existiera, porque en la Constitución del 80 estaba el Banco Central, que se preocupaba de los temas económicos. Estaba el tema de las comunicaciones, que es muy bueno, el Consejo Nacional de Televisión, pero este órgano que de alguna manera es el germen donde se genera el poder democrático, donde se administra el poder o las votaciones populares, estaba un poco en dictadura, era difícil que tuviera otra ubicación, digamos. Patricio, entonces, eso es lo relevante de este proyecto. ¿Y no ser fiscalizado, es beneficioso para el país? Yo creo que sí, o sea, es importante por el tema de la independencia. Nosotros tenemos, sí, un sistema de remoción. Lo que se está votando, en síntesis, establece este órgano, establece un mecanismo de nombramiento que ayer el Senado hizo más rígido respecto de los próximos consejeros. Hoy día el mecanismo es a propuesta del presidente de la República y con acuerdo de un 3/5, el 60% del Senado. A partir de la nueva reforma, si se aprueba, va a ser los 2/3 del Senado. Van a durar 10 años, hoy día duramos 8 años, a mí me parece mucho, 10 años, 8 ya me parecía mucho, de hecho, difícil que alcance a llegar a 8 años, quiero envejecer haciendo otras cosas más interesantes probablemente que esta. Pero bueno... con más autonomía, por lo menos. Bueno, sí, hay con más autonomía, claro. Y además...
Va a durar 10 años, no van a poder ser reelegidos, lo que además es muy bueno. Yo ayer hice presente la Comisión de Constitución, que a mí me gustaría ver eso también como avance en otras instituciones del país. Y sí, votan para los otros, pero no para sí mismos, una cosa así, ¿o no? Garrote al tiro a la comisión. No, y es que en esto yo creo que hay que ser bastante frontal y elevar el debate, como dice la presidenta. O sea, hablar realmente de los temas importantes y no quedarse en el detalle. Y además, Francisco, se establece un sistema de remoción que es bien interesante, que es el mismo del fiscal nacional. A nosotros nos pueden remover por petición de la Presidenta de la República, de 1/3 de la Cámara de Diputados, solicita ante la Corte Suprema que en una sesión especial del Pleno, por la mayoría de los votos, o sea, 12 ministros de la Corte Suprema, nos pueden destituir por incumplimiento de la violación de Constitución de las leyes, incapacidad física o psíquica, mal comportamiento. Eso nos preocupa un poco, porque mal comportamiento... Yes. Pero bueno, mal comportamiento o negligencia inexcusable. Esas son las 4 razones. Entonces, si bien hay autonomía garantizada, hay una independencia garantizada, también hay controles democráticos para los efectos de la remoción. Pero para terminar tu pregunta, esto no significa, como decían por ahí, ponerle dientes y uñas al CERVEL, cosa que tampoco nos interesa mucho. Estamos hablando de la autonomía. Claro, la autonomía establece un órgano con esas características, pero ahora viene la segunda parte, y ahí se está tramitando la ley de fortalecimiento y transparencia de la democracia. Y ahí vienen los dientes incorporados y la uña, ¿no? Incorporados, pero además viene algo que yo he estado pidiendo desde que asumimos en el Consejo Directivo, que es el tema de la educación cívica. Más allá del proyecto de ley que hay de formación ciudadana respecto del Ministerio de Educación, en todos los colegios fiscales, etcétera, incluso a nivel universitario, nosotros vamos a tener un rol importante en la educación cívica. Para ese proyecto hay un plazo hasta el viernes 21, donde los senadores van a poder hacer indicaciones al proyecto. Ahí recién vamos a conocer, nosotros no conocemos todavía, estamos viendo ahí con la SECPRES conocer el detalle del proyecto, porque ahí viene la estructura, la nueva organización y el nuevo modelo operacional, donde nosotros hicimos un aporte importante, trabajamos 4 o 5 meses. Incluso habíamos empezado a trabajar antes que estallaran estos escandalillos, porque considerábamos que ya el CERVEL del 2013 estaba muy forzado, se le habían entregado demasiadas facultades y habíamos podido contratar 9 personas en los últimos 10 años. Era una cosa, pero teníamos facultades, de inscripción automática, y teníamos que empezar a hacer los escrutinios. Cada vez más cosas y menos personas. Y menos personas. Esto por lo demás se había planteado cuando se discutió la ley de financiamiento. Y nos queda, además de eso, una tercera parte donde seguimos insistiendo, que es la depuración del padrón de militantes. Nosotros perdimos en la reforma del 2012 la posibilidad de conformar el padrón. Lo que tenemos que hacer, recibimos información, auditamos ese padrón y solamente el tribunal puede, ante causa justificada, pedirnos que incorporemos o saquemos algunas personas del padrón. Y eso hace, por ejemplo, que personas que tenían 140 años para la elección del 2013 van a tener 142 para el 2017. Siguen ahí. Hay 550.000 personas que tienen 80 años o más. Claro, ustedes no hay pueden llegar a más de 200.000 que tienen 100 años o más. Entonces, es un conjunto de iniciativas legales y esta reforma constitucional. Hemos dicho el 30 de septiembre, si no tenemos todo aprobado, puede ser un poco la primera semana de octubre, por inicio, no por capricho, por inicio de lo que significa el cronograma electoral de las primarias de alcalde y las elecciones municipales de octubre del próximo año. Si no está aprobado, no vamos a poder hacer nada y todo esto va a ser música. ¿Cómo va lo que mencionábamos? Qué bueno que hizo la separación, porque de repente uno se pierde y dice, están votando autonomía, aquí viene todo. La fiscalización, no, son cosas separadas, eso hay que tenerlo súper presente. Lo que hoy día está avanzando con esta votación que decíamos, que ya se votó, partió por comisiones del Senado, pasó a la sala del Senado y ahora pasó a la Cámara de Diputados y quedó aplazado, pero eso tiene que ver con la autonomía. Claro, tiene que ver con la autonomía, pero la tramitación fue un poco distinta. Esto se discutió en la Cámara de Diputados, se aprobó en la Comisión de Constitución, de Hacienda y en la sala de la Cámara de Diputados. Ya se aprobó ahí. Eso se aprobó. Perfecto. Claro, el segundo trámite lo aprobó el Senado, después de pasar por la Comisión, lo aprobó ayer en general. Y hoy día pasa a tercer trámite porque el Senado hizo estas modificaciones que yo señalaba, aumentar de 8 a 10, Perfecto. Un consejero cada 2 años, de manera que ningún presidente de la República pueda postular a más de 2 consejeros, y haya cierta transversalidad, se asegure eso, y todos estos sistemas de remoción y otros elementos. Y eso hoy día debía votarse en la Cámara de Diputados, pero se aplazó para mañana. Y ahí estaremos presentes, prestos, ojalá poder participar en el debate. Patricio, ¿y la autonomía trae consigo crecimiento y modernización del servicio? Y la última vez que estuve allá fue en la época de Juan Ignacio García, y la verdad es que se veía un servicio electoral
medio añejo en cuanto a la infraestructura y bien pequeño en cuanto a la cantidad de funcionarios, por ejemplo. Sí. Uno se explicaba cómo funcionaba la elección en Chile con esa cantidad de empleados dentro de CERVEL, era como bien raro. Tiene que haber sido en la última época de Juan Ignacio García, porque él estuvo 49 años. Es verdad. Estuvo desde el 64, no había nacido. Año 2009, 2008, por ahí. Claro, Juan Ignacio García ha sido el funcionario público que estuvo más tiempo en la administración en Chile. Lo nombró el presidente Eduardo Frei Montalva el 1 de diciembre del año 64 y renunció ante el presidente Sebastián Piñera en febrero, el 18 de febrero del año 2013. Imagínate, 49 años, parte de la historia. Efectivamente, nosotros... Actuó en el ictus, parece. Juan Ignacio García, yo creo que actúa en el ictus con el Sim. No, ¿sabes lo que pasa? Perdona que meta el tema. No, es interesante. ¿Juan Ignacio García, el del CERVEL? Sí, alguna relación tuvo con el ictus. ¿Sabes lo que tenía? Yo creo que en esa época, lo que ocurre es que fue director del Servicio Electoral Andrés Rillón. Andrés Rillón. Andrés Rillón fue director del Servicio Electoral. Claro. Ay, ¿en serio? Don Pío. Ahí empezó a tirar los lápices lejos. No. Bueno, no, si no es joda, no, pero sabes que hay una historia bien sabrosa, le va a interesar. Bueno, a todos nos va a interesar porque es una infidencia, si está escuchando, me perdonará Juan Ignacio. De aquí no sale. No, pero bien sabrosa. El ictus, lo que pasa es que como Andrés Rillón era director del CERVEL, iba a ensayar. A esa sala donde se inscribían los candidatos, iba a salir al edificio ahí del servicio, y llegaban y se hincharían. En esa época. Claro, yo sabía que había trabajado en el CERVEL de haber sido un cara en esa época. Claro, bueno, en esa época... Podías hacer de extra. Tú trabajabas en el CERVEL, pero podías pasar por extra. Exacto. No dan. Bueno, fíjate que hoy día el servicio electoral tiene... está la planta central y tenemos 15 direcciones regionales, pero solo 280 funcionarios. Yo cuando fui subsecretario general de gobierno, el gobierno del presidente Ricardo Lagos, me acuerdo que teníamos el número del diablo, lamentablemente, en la subsecretaría general de gobierno, 666. ¿En serio? 666 funcionarios. Bueno, el CERVEL, con la relevancia que tiene, y que ha ido adquiriendo cada vez más, y que ahora va a adquirir como órgano autónomo constitucional, tiene 280 funcionarios, de los cuales un 13% son profesionales. Nosotros tenemos nuestra planta básicamente en administrativo, auxiliares. Entonces ahí se requiere, para enfrentar los nuevos desafíos, hacer una modificación importante. Nosotros lo hemos hecho, nosotros vivimos en Chile, yo circulo en metro, uno vive en la realidad, digamos, y no en la comodidad a veces de algunos. De manera que cuando hicimos una propuesta, la propuesta fue muy realista. Nosotros pedimos no 997 fiscalizadores como tiene el Servicio de Impuestos Internos, sino que del orden de un crecimiento de unas 100 personas más. Pero es fundamental para todas las tareas que vamos a tener en la organización de eventos electorales. Si ustedes piensan, el próximo año vamos a tener primarias de alcalde en 345 comunas, son 346, pero probablemente en 345 comunas y en más de alguna alianza o bloque. Posteriormente elecciones municipales de alcalde y concejales. Inmediatamente saltamos al año 2017, donde vamos a tener primarias de presidenciales y parlamentarias. Ojalá, lo digo acá, con voto de los chilenos en el exterior, porque esa es una ley que también ha quedado un poquito escondida, pero hay un compromiso ahí que yo espero que se aprobada, cumpla. pero falta la reglamentación. Claro, se aprobó una reforma constitucional que desde mi punto de vista era absolutamente innecesaria porque estaba garantizado en la Constitución, no era necesaria, pero bueno, a veces en política hay que hacer y adoptar algunos acuerdos que habiliten la dictación de una ley orgánica constitucional. Eso es lo que está pendiente, una ley orgánica constitucional. Pero siguiendo un poco esto, vamos a tener primarias con participación de 500.000 compatriotas nuestros que viven fuera, a quienes se les reconoce por fin un derecho que sin duda tienen, y posteriormente vamos a tener elección de presidente o presidenta de la mitad del Senado, ahora son 50, todos los diputados, 155, consejeros regionales y seguramente intendentes. Yo pienso y me pongo un poquito nervioso, no les puedo negar, pero con lo que tenemos hoy día es imposible enfrentar eso. Pero Patricio, en ese sentido, con voto de los chilenos en el extranjero, que voten en las embajadas, alguien puede hacer la lectura de que capaz que no hay que votar en una urna, digamos. Habrá que modernizar para hacerlo por internet. ¿Y eso se podrá ampliar para Chile? Claro, ahí hemos tenido un cierto debate, porque nosotros tomamos como acuerdo, como Consejo Directivo, primero, no romper la igualdad. Y nos parece, y eso lo entendieron nuestros compatriotas que viven en el extranjero, o sea, establecer un sistema diferente es un poco complejo. Estamos haciendo algunos pilotos respecto de voto por internet o voto electrónico, pero a mí hay siempre cosas que me complican.
Las fotos hasta de los artistas que fueron que roba cualquier hacker, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? La votación electrónica hoy día no asegura efectivamente, no hay un proceso seguro. Aquí hay un muchacho que está cumpliendo una condena porque ingresó, cambió las notas del libro de clase por internet. O sea, hoy día se violan ese tipo de hackeos. Nosotros recibimos 30.000 hackeos, 35.000 hackeos el día de la elección, en septiembre del 2013. ¿Cómo hackeos aquí, cosa? Donde intentaban votar la página. Los resultados. Intentaban votar la página. Y tuvimos que incorporar, porque la tecnología incorpora a personas de la Brigada del Cibercrimen, que estaban instalados también ahí, y ahora esto se puede contar, con pantallas como la que tienen ustedes, donde sabíamos perfectamente los lugares de donde salían los hackeos. Sí, pues, y bueno, en otras partes los hackers se combaten con hackers también. Claro. No bueno, sé que lo hicieron ustedes, pero así funciona. Digo. O sea, nosotros no, teníamos un equipo de protección digital, llamémoslo así. Porque es la forma de combatirlo. ¿No? Pero además la legislación, ese es un tema que también queremos que se... La legislación hoy día solo permite a la policía actuar en caso que se vote la página. O sea, la tentativa no está sancionada. Entonces nosotros veíamos de algunos barrios de Santiago y veíamos, muy interesante, yo los voy a invitar en la próxima elección, cómo a veces el hackeo que venía de un sector determinado de Santiago, posteriormente recorría el mundo y volvía desde Asia. Es que los servidores, si los servidores están, están afuera. En Alemania, en la costa de muchos Estados Unidos. Exactamente. Sí. Los servidores para hackear cualquier página están todos fuera de Chile. Y contratan empresas. Sí. Es bien eso a veces las personas no se dan cuenta, pero es todo un sistema que hoy día vamos a tener, obviamente, que reforzar, ampliar. Y así que estamos entretenidos, pero Perdón, hoy día hay Patricio, que hacer algunas modificaciones. Y mirando las fechas, ustedes dicen, para que todo pueda estar funcionando de otra manera, como se pretende con el CERVEL, con estos proyectos de ley, para la próxima elección que ya viene para las primarias municipales, ustedes ponen este plazo, 30 de septiembre, a más tardar la primera semana de octubre, por cómo empiezan a correr los plazos. ¿Estarán los proyectos en esa fecha? ¿Cómo ven ustedes que va avanzando esta tramitación? Hemos tenido reuniones, la última con el presidente del Senado, que ha estado muy comprometido en esto, el senador Patricio Walker, y él asegura que por lo menos el trabajo del Senado, en esto están todos los senadores, es una cosa transversal. De hecho, ayer la aprobación fue por unanimidad, 33 senadores de los 38, o sea, todos los que estaban en la sala votaron por la autonomía constitucional del CERVEL. Está ese ánimo. Yo creo que este retraso o este mayor tiempo que se toma la Cámara es bueno. A mí me interesa que se revise un poco, hay alguna norma ahí donde yo hice un punto en la Comisión de Constitución donde me parece que habría que modificar un inciso que se está estableciendo en la Constitución porque afecta a derechos de personas y creo que establece una discriminación arbitraria. Y si nosotros estamos pidiendo facultades para garantizar el ejercicio de los derechos humanos, civiles y políticos de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, y además para garantizar la expresión de la soberanía popular, me pareció relevante hacer el punto, más allá que hubiese un acuerdo político, porque también el legislador tiene que ser cuidadoso y tiene que preocuparse, hay que humanizar las leyes, hay que humanizar. No, es una norma que establece que... a ver, yo parto de la siguiente base. Yo no estoy disponible ni un día más de los 8 años en los que estoy nombrado y es difícil que llegue a cumplir los 8 años. Es probable que renuncie antes. Por lo que decía al inicio. No es un tema, y con esto he visto los conflictos personales, que es muy interesante dejarlo claro. Lo puedo dejar firmado aquí incluso. Y ante notario. Ante el propio notario. Ahí no ante el oficial. Lo pasa el notario. Absolutamente dejar firmado. Esto es desafiante, apasionante, pero para un tiempo nomás en la vida. Se establece un sistema respecto... Como hoy día se elige por 8 años y por parcialidades, cada 4 años 2 y posteriormente 3 de los 5 integrantes, vamos a pasar a un sistema ahora donde van a durar 10 años, entonces se va a elegir uno cada 2 años. Pero para los actuales integrantes se establece una norma donde se señala, mire, quienes tengan que modificarse, o sea, reemplazarse el 2017, van a ser elegidos por 6 y por 8 años. Y los del 2013, entre ellos estoy yo, por 6, 8 y 10 años para hacer la escalera. Es muy habitual eso. Es muy habitual eso. Pero agregan un último artículo donde dicen, en todo caso, ninguno de los actuales integrantes podrá ser repostulado. A mí me parece que la intención que hay ahí en definitiva es que ninguno de los 5 que estemos podamos ir de nuevo a la parada. A mí me parece bien, no tengo ningún problema.
Pero lo que no me parece bien es cómo se explica, cuál es la razón a personas que ingresaron en el 2013, cumplen su plazo el 2017, o sea, tienen 4 años, son 2 consejeros, ¿no es cierto? Tienen 4 años, son 2 consejeros. Se les inhabilite a priori para poder postular. ¿Por qué no podrían estar 6 años más? ¿Por qué van a haber 13 millones? No. Chilenos que van a cumplir los requisitos, ellos que van a cumplir también los requisitos, que además tienen la experiencia y quedan desde ya, además en la Constitución, o sea, lo único que faltaba es que pusieran los nombres nuestros. Hubo un tiempo en que hubo nombres en la Constitución, después se han ido borrando. Pero a mí me parece que eso es una discriminación arbitraria y creo que además, sin exagerar, y ayer lo planteamos en la comisión y lo conversamos con los senadores y también lo vamos a ver en la Cámara de Diputados, porque las leyes hay que hacerlas con urgencia, pero hay que hacerlas bien, como todas las cosas en la vida. No se puede afectar los derechos, aunque sea de una persona. Y aquí me parece que se afecta el artículo 21 de la Convención de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que cualquier persona puede o tiene derecho a aspirar en condiciones de igualdad a participar en el gobierno de su país. Por último, que se señale otro mecanismo. Pero ¿cómo explica uno? ¿No es cierto? ¿Cómo explica uno de estos consejeros a sus nietos el día de mañana? Oye, ¿lo hiciste muy mal que la Constitución estableció que tú no podías seguir en esto? Yo no sé si ellos tienen o no tienen interés, no les he preguntado, pero la pelea la queremos dar porque ese artículo me parece que afecta un derecho esencial y no podemos estar constituyendo un órgano tan importante precisamente para garantizar esos derechos, violando derechos, aunque sea de una persona en Chile. Patricio, tú hacías mención a algunas disposiciones que afectan el funcionamiento del CERVEL o que van a decir relación con el funcionamiento del CERVEL en la ley de fortalecimiento de la democracia. Como parte del trabajo de la comisión Engel se hizo mucho énfasis en la importancia de dar uñas, dientes al CERVEL. ¿Cuánto de la agenda de probidad y transparencia, que es consecuencia del trabajo en gran medida de la comisión Engel, es de interés del CERVEL justamente en este sentido? Autonomía, uñas, dientes. Sí, bueno, yo en esto, dentro de la transparencia, estoy hablando un poco de lo que he captado de repente en los diarios, en la prensa, lo que he podido conocer, pero no el proyecto en su conjunto y con el tiempo para estudiarlo. Ayer creo que tuvimos acceso en parte a algunas de esas normas. Pero se establecen sin duda esta uña. Lo primero, lo positivo, se establece claramente la facultad de la educación cívica y el fortalecimiento, la formación en valores democráticos. Y eso es una cuestión para mí fundamental. No podemos seguir creando... Hoy día nos estamos tratando todos como delincuentes. Hay mucha delincuencia, pero no, un país no se puede construir, lo conversábamos el otro día, tratándonos todos como delincuentes, todos desconfiándonos de otros, generando organismos policiales. Yo creo que ya el escándalo llegó cuando los cajeros automáticos al interior de los retenes, o sea, al final constituimos no un país, sino un gran retén, un gran regimiento. Aquí yo creo que nosotros tenemos que hacer 2 cosas. Tomar medidas para la coyuntura, para la contingencia, pero al mismo tiempo hacer como lo hemos hecho, por ejemplo, el tema del cigarrillo. Bueno, yo hoy día estoy empezando a fumar en estos días, sobre todo ha sido un poco extenso. Había dejado, pero 1 o 2 no le hace para nadie. Espero que mi familia no esté viendo porque mi hija, sobre todo en Uruguay, o mi señora que están en Montevideo van a escuchar. Pero hemos recibido esa tarea. Se duplican multas, por ejemplo. Se duplican las multas. Se establecen multas reales. Hoy día, no solamente en el CERVEL, uno ve que más vale la pena, ¿no es cierto?, coludirse si la multa es menor. Mejor infringir si después la multa es un 8, un 10% sí, claro, de la ganancia. Entonces, sí, claro, aquí se establecen multas de manera bien importante. Eso hasta ahora tenemos una discusión si va a ser el director, si va a ser el consejo directivo. Se estableció también el mecanismo, ya está aprobado en otro proyecto de ley, de la pérdida del escaño, en realidad la pérdida del cargo. Se establece un mecanismo donde al consejo directivo se le da la facultad o el impulso exclusivo. Tenemos en definitiva la legitimación activa, se llama jurídicamente, decimos los abogados, legitimación activa para pedirle al Tribunal Calificador de Elecciones que destituya a un senador, a un diputado electo, y está en discusión si va a ser también la posibilidad respecto al presidente de la República. Si nosotros nos formamos la convicción de que hay infracción a las leyes de financiamiento, propaganda, etcétera, de tal gravedad
como Consejo Directivo, por los quórum que se establezcan, podemos pedirle al Consejo de Defensa del Estado que pida a su vez al Tribunal Calificador de Elecciones que resuelva ese tema. Para eso también se está reforzando el Tribunal Calificador de Elecciones. O sea, nos han dado por un lado la parte amable. Los partidos políticos tenemos que controlarlo, pero también tenemos que facilitarle su labor. Son fundamentales en la democracia. Tenemos la parte amable y las uñas también que determinó la Comisión Engel. En materia de financiamiento, porque debuta el financiamiento público en las campañas del 2005, ¿no? Para esa primera elección parlamentaria y presidencial. La del Claro, 2005. reembolso, así es. Se hace rendición de cuentas hasta el día de hoy, digamos, pero el servicio electoral, se ha escuchado, que no tiene la facultad de entender si efectivamente los servicios se prestaron, si la factura o los documentos contables que se presenta efectivamente corresponde a frases radiales, a puerta a puerta, a la cantidad de carteles a la afuera. En ese sentido, ¿hay facultades también que nutren las atribuciones del servicio electoral? Sí, hay facultades bien específicas. Nosotros vamos a poder hacer... A ver, hoy día lo que podemos hacer, lo que dice Álvaro, recibimos dentro de los 30 días siguientes a la campaña una hoja de cuaderno, puede ser una servilleta, si es que recibimos, a veces hay algunos que ni siquiera lo presentan, y como no estaba sancionado a lo mismo, en estas últimas elecciones se estableció una sanción de 10 UTM mínimo, pero recibimos una hoja donde vienen ingresos y gastos, contabilidad simplificada, pero no podemos certificar esto. Hay oportunidades en que un partido o una campaña lo certifica con una sola boleta, honorario, una sola boleta, 70 millones de pesos. Y uno pregunta, bueno, ¿y esta boleta? No, es que incluye todo, la organización del acto de campaña, de cierre. No podemos entrar en eso. Hay algunos que no... Es que es bueno que lo aclare. ¿Por qué? Porque cuando pasó todo esto de las investigaciones por irregularidades en las plata y todo lo demás, varios de los parlamentarios en su defensa pública frente a los medios, no estoy hablando de tribunales, decían, el CERVEL no encontró ningún problema. Y usted tuvo que seguir diciendo, perdón, pero nosotros no podemos ir a buscar si hay problema, recibimos el puro informe nomás. Sí, que es bueno aclararlo. Que lo hemos visto tanto, no me trate de usted. Sí, pero... Bueno, es que es una cuestión... Es que yo así la puedo tratar de tú. Es la excusa. No. Ya, está bien. Tratémonos como salga. Ya. En eso yo creo que es bueno tener este espacio, porque nosotros hemos visto de todo, hemos recibido papeles que después al constatar en el Servicio de Impuestos Internos, vemos que son papeles, ¿no? Nunca ha estado timbrado por el Servicio de Impuestos Internos. La creatividad en esto ha sido mayor. Entonces, nosotros lo que podíamos hacer son estos los ingresos, perfecto. Los únicos ingresos que podíamos controlar son los ingresos reservados, precisamente los aportes reservados, sí. Porque esos se hacían a una cuenta del Servicio Electoral, posteriormente bajo secreto bancario. Nos decían a qué candidato teníamos que entregarle el tema. Yo nunca he preguntado porque prefiero no saber eso. Y tercero, para no tentarme de repente en algún momento. Y después, candidato. Y después el día viernes de esa semana, la ley es tan rígida, el día viernes de esa semana nosotros le comunicamos al candidato, usted recibió un aporte. El lunes a las 9 de la mañana lo tenemos depositado en la cuenta que él dio al momento de inscribirse. Pero podemos hacer un juego. No tenemos que depositarle el 100% del aporte reservado. Podemos entregarle hasta un 70%, a la semana siguiente un 20%, de manera a ir como disfrazando un poco para mantener como reservado el aporte. Esto es una historia, porque al final en Chile, para donar en la Teletón se hace en horario prime, con todas las luces del Estadio Nacional prendidas. O sea, aquí esto que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, o al revés, no ocurrió. De tal manera que incluso parlamentarios han dicho que saben perfectamente quiénes les donaron y quiénes no les donaron. Entonces hoy día eso lo podíamos controlar bien. Y eso era lo mejor controlado porque pasaba por nosotros. Por eso en el mecanismo actual todos los aportes van a pasar por el servicio electoral y se van a hacer de manera pública. Pero veíamos gastos, ingresos. Hoy día vamos a poder ir a la calle. Control in situ. Va a existir la posibilidad regulada a través de, y nosotros estamos viendo, ojalá que las personas pudieran a través de Twitter, internet, de mensajes de texto, con una foto, pudieran hacer estas denuncias. Va a haber un control ciudadano también importante y ahí nosotros vamos a tener que ver, nosotros, la fuerza pública, el juzgado de policía local, los municipios. Por eso es importante también que CERVEL tenga autonomía constitucional y sea el órgano que la Constitución encarga de la administración de los procesos electorales. Hoy día éramos uno más entre la Fuerza Armada y la Cruz Roja. Ahí hay un grupo de órganos que organizan la elección, pero nosotros éramos primos inter pares. Yo tuve la suerte que cuando los empleados municipales
que habían tomado, o sea, que estaban en huelga, fueron al servicio a poner su huelga, de comprometerse con nosotros, de que iban a trabajar esos días. Lo mismo pasó en el tema de los estudiantes. Entonces, bueno, hoy día nosotros vamos a poder estar en las calles, vamos a poder revisar, mirar. De partida hay una facultad bien importante. Nosotros, en las 346 comunas, bueno, no contemos la Antártida, porque es más fácil establecer. Creo que ni siquiera es comuna, pero bueno. En 346... No, pues entonces, es la Antártida y tiene otro nombre. Se van a molestar los habitantes de esa pequeña comuna. Pero nosotros vamos a definir los lugares donde se puede poner propaganda. Y sí, solamente pueden ser parques, plazas o bandejones centrales. Entonces eso nos va a permitir también primero poder sacar toda la propaganda que se haga en otros lugares, si tenemos la colaboración de la fuerza pública, municipio, etcétera, y si tenemos... ¿Sí tenemos o van a tener la atribución de solicitar es lo que estamos peleando. Queremos que la indicación vaya y tener esa facultad. Pero como aún no está presentada la indicación hasta el viernes, hay plazo que los senadores y el Ejecutivo lo hagan, pero además hay otras facultades que se establecen. Por ejemplo, no se dice allanamiento, ingresar a las sedes de los partidos o de los candidatos, a la sede de campaña, a revisar y ver. Parece allanamiento, tienen. ¿Ah? Sí, se parece harto al allanamiento. Poder captar, sacar los libros de contabilidad, poder hoy día constatar, porque de repente hay muchas facturas 001 que nos llegan a nosotros, 002. Se sermona. Entonces nosotros hoy día entonces vamos a poder decir, señor, usted hizo 5 millones de palomas. A ver, ¿dónde está la factura de compra del material para hacer estos 5 millones de palomas? Sí, claro. O sea, hay posibilidades, pero yo en esto quiero ser bien responsable. Si lo hacemos solo nosotros no va a resultar. Tiene que haber una coordinación con la Fiscalía, como es en otros países. En México hay fiscalización con la Fiscalía, en este caso con impuestos internos. No puede ser que nosotros tengamos que contratar contadores que se metan a la página de impuestos internos como cualquier usuario para ver si la factura tal está, como nos pasó en la última elección. Patricio, estamos conversando con Patricio Santamaría, es el presidente del CERVEL. Estamos conociendo más de los proyectos de ley que se están votando en el Congreso que le dan autonomía y poder de fiscalización al CERVEL. Ya son las 11:36, vamos a hacer una pausa cortita. A la vuelta las últimas preguntas, porque vamos a tener que despedir a Patricio. El Pancho está anotado en uno, Álvaro se anota. Yo me anoto también. También se anota. 2 anotados por lo menos. Pausa, volvemos. No creo que te vayas, pues la conversación está para ir por un buen café. Tienes 3 minutos. Santamaría, presidente del CERVEL. ¿Qué tiene que ver con el producto estrella del CERVEL, que son las elecciones que están cada día más devaluadas en Chile? Debe ser bien raro esto de no poder además promocionar el producto estrella para que la gente vaya y vote. ¿Qué hace el CERVEL en ese sentido cuando ve que día a día va decayendo la participación en Chile? Bueno, nosotros en es medio rara la pregunta, pero sí, no sé a quién hacérsela. No, pero nosotros tenemos, dentro de las metas estratégicas, se estableció algunas cuestiones o definiciones muy concretas que van en la línea al menos de facilitar. Nosotros no podemos lamentablemente obligar, porque hoy día el voto es voluntario, pero sí al menos facilitar el acceso a los locales de votación de las personas, etc. Pero todo en esto un poco ponen el dedo contra el CERVEL, y aquí somos un poco esclavos, llamémoslo así, o rehenes de una legislación que es muy rígida. Yo conocí el caso de El Salvador, fue la primera misión electoral que fui en el año 2013. En El Salvador se estableció el voto residencial. ¿Qué significaba eso? El voto, la persona tenía su domicilio electoral en el lugar donde residía. El otro día dije el lugar donde dormía la noche anterior, es mejor decir donde pasaba la noche anterior. Es más real. Es más real. Entonces, además uno no se mete en enredo. No te metas en claro, ¿para qué te la cama? ¿Dónde durmió usted? No, el lugar donde pasó la noche anterior. Entonces uno veía como votaba desde la abuela al nieto, porque todos tenían en Chile, con todo este problema que hay, se legisló el año 2012 y se estableció que podían haber 3 domicilios electorales distintos. Donde uno vive, donde trabaja o donde estudia. Entonces nosotros de partida no sabemos, porque las personas fijan ese domicilio, dónde están el día anterior. Mal podríamos instalarlo. ¿Por qué no me voy al frente? Hay un local de votación. ¿Y por qué me hacen caminar 40 cuadras? Bueno. Y lo segundo es un mecanismo estricto para formar las mesas. Hoy día, los nuevos inscritos, cuando cumplen 18 años, nosotros tenemos que seguir todo un proceso que está en la ley.
tenemos primero que incorporarlos por abecedario o RUT, o sea, no por ubicación geográfica, a las mesas independiente del sexo, porque hoy día, afortunadamente, hemos avanzado también en eso. Hoy día no hay mesas de hombres y mujeres, y hoy día va a haber cuotas, ley de cuotas también, que vamos a controlar rigurosamente ese 40% de mujeres candidatas. Entonces, hoy día, una vez que se completa esa mesa, tú tienes que crear una segunda mesa, pero también por abecedario. Entonces puede ser un señor que vive en Inarraza, yo vivo en Ñuñoa, en esa zona, con uno que vive en la Villa Frey. Sí. Quisimos hacer un trabajo, Francisco, de georreferenciación, pero nos dimos cuenta que era absurdo georreferenciación, si no íbamos a poder armar la... Por ley no puede. Después de esta ley, yo le anticipo a los parlamentarios que va a venir otra, donde como órgano autónomo constitucional vamos a pedir facultades para nosotros poder armar las mesas, de manera que cuando nos indiquen con el dedo seamos realmente los responsables. Hoy día tenemos que hacer lo que la ley dice, y si la ley señala, y en esto no es menor, si me da 2 minutos, los mismos parlamentarios del año 2012 establecieron que el servicio electoral tenía por una vez publicar los domicilios de las personas. Ustedes se acordarán el escándalo que se generó. Así es. Llegaron hasta cuestiones tan ridículas como decir aquí un sicario puede saber dónde yo vivo, como si los sicarios anduvieran mirando las páginas del CERVEL. Pero este reclamo lo hicieron parlamentarios que votaron esa ley. Eso es culpa del CERVEL. Lo hicieron autoridades de gobierno que promovieron esa ley. Es culpa del CERVEL. ¿Sabes lo que pasó? Nosotros somos medidos, como muchas instituciones del país, por el informe de auditoría de la democracia del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Había un orden de un 8% de personas que creían antes del 2012 que podía haber cierta corruptibilidad en los escrutinios, en el proceso electoral. Con los problemas que se presentaron en el año 2012, ¿te acuerdas que se perdieron como 1 millón de votos entre alcaldes, concejales? Eso subió al 38%. Fue ese el impacto que se causó en una institución como esta. Yo siempre dije, nosotros no somos el INE que podemos equivocarnos y hacer 3 años después contar cuántos somos los chilenos. Nosotros no somos el registro civil que podemos decir, bueno, por 1 año más vamos a mantener la vigencia del carnet. Nosotros tenemos que dar los resultados ese día de la elección. No podemos hacer esperar, no podemos decir, mire, vamos a repetir la elección. Entonces, esto quiero decir que el trato que tiene que darse una institución como esta, que tiene mucha credibilidad, no por mérito nuestro, nosotros estamos 2 años y hubo otras personas que han estado toda la vida, porque es una institución que funciona y funciona bien, esa credibilidad no podemos ponerla en juego y hay que ser muy responsables. Bueno, Patricio, te queremos agradecer mucho que nos hayas acompañado. Para aclarar, no será la última vez que te invitemos para ir aclarando cómo va avanzando la ley y si efectivamente son receptivos los parlamentarios frente a lo que se discute, porque claro, a ver, uno no quiere ser mala onda con los parlamentarios, pero hoy día son ellos los que terminan votando todas las reglas que les atiñen seguramente a muchos de ellos que van a ir a la reelección. Por eso es que uno para más las antenas, no porque haya una desconfianza, que la hay, pero no es tan profunda ni a todos, pero sí queremos como ciudadanos ir viendo qué pasa a la hora de legislar para los mismos parlamentarios, que muchos de ellos van a ir a las próximas elecciones, así que es muy importante. Así que muchas gracias, Patricio, que les vaya muy bien. Gracias a ustedes, encantado, cuando me digan aquí estaremos. Excelente. Muy agradable. Oye, pues quedaron varias preguntas en redes sociales. ¿En serio? No, pero por eso va a volver. Ah, ya. Por eso vuelve. Sí, por eso ningún problema. Yo ahí absolutamente disponible. Con ideas, además de atribuciones que debieran tener. Por ejemplo, aprovecha el día, dice CERVEL debería supervisar las ofertas electorales, las promociones entre la ficción y la realidad. Bueno, eso, ¿sabes cómo se con un detector de mentiras? No, claro, con el poder, ¿cómo se llama? No, ahí, por ejemplo, hay legislaciones que exigen, junto con la inscripción, junto con un presupuesto de campaña, el voto programático, voto programático. Y bueno, nosotros propusimos en este proyecto eliminar la publicidad. Si Álvaro es responsable, porque eliminar, hoy día, 2 cosas importantes. Ya. Se elimina la publicidad. Si no puede ser que uno hoy día elija, no es un concurso de belleza ni de rey. Además, se parte mintiendo, porque el Photoshop es obvio, digamos. Sí. Claro, yo una vez fui candidato, puedo decirlo, y también, no, pero me da hasta vergüenza, van a empezar a buscar. No, a mí me tocó acompañar más bien a Isabel Allende en Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana. Pero, ¿usted fue photoshopeado? Yo no me reconocí mucho cuando vi los primeros afiches. no me reconocí. La próxima vez se los voy a traer. No me reconocí mucho. El Santa María Rubio que yo vi en la calle no me reconocí mucho. Uy, pero tenía los ojitos azules, claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos promoviendo con las radios los debates. Tiene que haber debates, la campaña tiene que ser programática, la política como fue siempre.
No esta cosa donde se elige así porque el que tiene mayor posibilidad de publicidad. Y lo otro que pedimos eliminar y se acogió, estos regalos de los corderitos, los lentecitos, porque Sí, por los se carromas. consideraba un gasto electoral lo que entregaban los candidatos a los electores a la Junta de Vecinos. ¿En serio? Lo de la rifa, podían el las pago de camisetas, cuenta. la rifa, los pagos de cuenta, los lentes, todo ese tipo de cosas era gasto electoral. Gasto ¿Eso va a tener algún eso tipo de está bueno. sanción, perdón? Eso está ¿Van a bueno. ser Se prohíbe. delitos? Delito electoral. Así es. Uy, pero eso está- Lo qué bueno, esperamos, qué bueno saber. lo esperamos. Para todos los que Con escuchen, ¿ah? ansia. Ya, perfecto, Patricio. Ok, bueno, muchas gracias. Confirmado.